Capítulo 5. La Iglesia y la obra de Dios. Si nosotros realmente comprendemos la naturaleza de la obra de Dios, prontamente admitiremos que el hombre exterior es verdaderamente un impedimento formidable. Es verdad decir que Dios se encuentra muy restringido por el hombre. El pueblo de Dios debería saber el objetivo final de la Iglesia y también de las relaciones internas de la Iglesia, del poder de Dios y de la obra de Dios, la manifestación de Dios y la restricción de Dios. En un determinado tiempo, Dios se reveló en forma humana en la persona de Jesús de Nazaret. Antes que el Verbo se encarnara, la plenitud de Dios no conocía límites. Sin embargo, una vez que la encarnación llegó a ser realidad, su obra y su poder fueron limitados a esta carne. ¿Este hombre, Cristo Jesús, restringiría o manifestaría a Dios? Se nos muestra en la Biblia que, lejos de limitar a Dios, Él maravillosamente manifestó la plenitud de Dios en su carne. En nuestro día, Dios se revela a través de la Iglesia. Su poder y su obra están en la Iglesia. Igual que en los Evangelios, donde encontramos toda la obra de Dios encomendada al Hijo, así hoy Dios ha confiado todas sus obras a la Iglesia y no actuará aparte de ella. Desde el día de Pentecostés hasta el presente, la obra de Dios ha sido llevada a cabo por medio de la Iglesia. Piense en la tremenda responsabilidad de la Iglesia. La comisión de Dios a la Iglesia es como su comisión previamente a un hombre, Cristo, sin reserva y sin restricción. Así es que solo la Iglesia puede restringir la obra de Dios o limitar su manifestación. Jesús de Nazaret es Dios mismo, íntegramente, de adentro hacia afuera. El propósito de su ser es revelar a Dios. Sus emociones reflejan las emociones de Dios. Sus pensamientos revelan los pensamientos de Dios. Mientras estuvo en esta tierra, podía decir: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Todo esto lo encuentras en San Juan 6:38, 5:19 y 12:49. Aquí vemos a un hombre con quien Dios ha tomado un compromiso. Él es el Verbo hecho carne. Él es Dios volviéndose hombre. Él es perfecto. Cuando el día llegó en el cual Dios deseó impartir su vida a los hombres, ese hombre con mayúscula pudo declarar: el grano de trigo, si muere, lleva mucho fruto, en San Juan 12:24. De esta manera, Dios ha elegido a la Iglesia para ser su conducto hoy, el conducto de sus palabras para la manifestación de su poder y de su obra. La enseñanza básica de los Evangelios es la presencia de Dios en un hombre con mayúscula, mientras que la de las epístolas es Dios en la Iglesia. Que nuestros ojos se abran al hecho glorioso. Dios anteriormente moraba en el hombre Jesucristo, pero ahora Dios está solamente en la Iglesia y no en cualquier otra organización. Cuando esta luz nos aparece, espontáneamente levantaremos nuestros ojos al cielo diciendo: «Oh Dios, ¿cuánto te hemos impedido?». En Cristo, el todopoderoso Dios era aún todopoderoso sin sufrir ninguna restricción o limitación. Lo que Dios espera hoy es que este mismo poder pueda quedar intacto cuando Él resida en la Iglesia. Él desea tener la misma libertad para manifestarse a través de la Iglesia como lo tuvo en Cristo. Cualquier limitación o incapacidad en la Iglesia invariablemente limitará a Dios. Este es un hecho de lo más serio. No hablamos de él livianamente. El impedimento en cada uno de nosotros constituye un impedimento para Dios. ¿Por qué es la disciplina del Espíritu Santo tan importante?
¿Por qué es tan urgente la división del espíritu y el alma? Es porque Dios debe hallar un paso a través de nosotros. Que nadie piense que estamos solamente interesados en la experiencia espiritual individual. Nuestra preocupación es el camino de Dios y su obra. ¿Está Dios libre en nuestras vidas? A menos que seamos tratados y quebrantados por medio de la disciplina, restringiremos a Dios. Sin el quebrantamiento del hombre exterior, la Iglesia no puede representar un camino para la manifestación de Dios. El quebrantamiento, el modo de obrar de Dios. Prosigamos ahora para considerar cómo el quebrantamiento del hombre exterior afectará nuestra lectura de la palabra de Dios, a nosotros como ministros de la palabra y a nuestra predicación del Evangelio. Número 1. La lectura de la Biblia. Es indiscutible que lo que somos determina lo que extraemos de la Biblia. Cuán a menudo el hombre en su vanagloria depende de su mente no renovada y confusa para leer la Biblia. El fruto de su lectura es nada más que su propio pensamiento. Él no toca el espíritu de la santa palabra. Si esperamos encontrarnos con el Señor en su palabra, nuestros pensamientos deben ser primero quebrantados por Dios. Podemos tener muy alta opinión de nuestra astucia, pero para Dios es un gran obstáculo. Nunca puede guiarnos al pensamiento suyo. Hay por lo menos 2 requerimientos básicos para leer la Biblia. Primero, nuestro pensamiento debe compenetrarse en el pensamiento de la palabra de Dios. Y segundo, nuestro espíritu debe compenetrarse en el espíritu de la Biblia. Usted debe pensar como el escritor, ya sea Pablo, Pedro o Juan, cuando estaba escribiendo la palabra. Su pensamiento debe comenzar donde comienza el pensamiento del escritor y desarrollarse al tiempo que se desarrolla el del autor. Usted debe poder razonar al paso que él razona y exhortar a medida que él exhorta. En otras palabras, su pensamiento debe estar engranado con el pensamiento del autor. Esto permitirá al Espíritu Santo darle el significado preciso de la palabra. Piense en una persona que se acerca a la Biblia con ideas preestablecidas. Lee la Biblia para obtener apoyo para sus doctrinas preconcebidas. ¡Qué trágico! Una persona experimentada, después de oír a hablar por 5 o 10 minutos, puede discernir si el orador está usando la Biblia para sus propios fines o si su pensamiento ha entrado en el pensamiento de la Biblia. He aquí una diferencia de plano. Uno puede ponerse de pie y dar un mensaje agradable, de apariencia escritural, pero en realidad su pensamiento es contradictorio al pensamiento de la Biblia. O podemos oír predicar a alguien cuyo pensamiento expresa el pensamiento de la Biblia y es por lo tanto armonioso y está unido con ello. Aunque esta condición debería ser la norma, no todos la alcanzan. Para unir nuestro pensamiento al pensamiento de la Biblia, necesitamos tener quebrantado el hombre exterior. No piense que nuestra lectura de la Biblia es pobre por la falta de instrucción. El defecto está más bien en nosotros porque nuestros pensamientos no han sido subyugados por Dios. Así pues, estar quebrantados es cesar de nuestras propias actividades y de nuestros pensamientos subjetivos y gradualmente empezar a tocar la mente del Señor y seguir el hilo del pensamiento de la Biblia. Hasta que el hombre exterior no esté quebrantado, no puede entrar en el pensamiento de la palabra de Dios. Si bien esto es importante, aún tenemos que mencionar el asunto primordial. La Biblia es más que palabras, ideas y pensamientos. La característica más sobresaliente de la Biblia es que el Espíritu de Dios es liberado a través de este libro. Cuando un escritor, ya sea Pedro, Mateo o Marcos, es inspirado por el Espíritu Santo, su mente renovada sigue el pensamiento inspirado y su espíritu es liberado con el Espíritu Santo.
El mundo no puede entender que haya un espíritu en la palabra de Dios y que ese espíritu pueda ser liberado tal como se manifiesta en el ministerio profético. Si usted está escuchando un mensaje profético, se dará cuenta que hay un elemento místico aparte de la palabra y pensamiento. Esto se puede percibir claramente y bien puede llamarse el espíritu en la palabra de Dios. No hay solamente pensamiento en la Biblia, el espíritu mismo aparece. Es solamente cuando su espíritu puede salir y tocar al espíritu de la Biblia que usted puede entender lo que la Biblia dice. Para ilustrarlo, pensemos en un niño malo que deliberadamente rompe la ventana de un vecino. El vecino sale y lo amonesta fuertemente. Cuando la madre del niño se entera de la travesura, ella también lo reprocha severamente. Pero de alguna forma hay una diferencia en espíritu entre las dos reprensiones. Uno es áspero, dado en un espíritu de enojo. El otro expresa amor, esperanza y dirección. Este es solamente un ejemplo sencillo. El Espíritu es quien inspira las palabras de las Escrituras. Es el Espíritu eterno, siempre presente en la Biblia. Si nuestro hombre exterior ha sido quebrantado, nuestro espíritu es liberado y puede tocar ese Espíritu Santo que inspira las Escrituras. De otra manera, la Biblia quedará como un libro muerto en nuestras manos. Número 2. Ministerio de la palabra. Dios desea que entendamos su palabra, pues este es el punto de partida del servicio espiritual. Igualmente, está ansioso de poner su palabra como una carga en nuestro espíritu para que podamos usarla para ministrar a la iglesia. En Hechos 6:4 leemos: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ministerio significa servir. Así que el ministerio de la palabra significa servir a las almas con la palabra de Dios. ¿A qué se debe que fracasamos en expresar la palabra en el ministerio? A menudo uno puede sentir la carga de una palabra que siente que debe comunicar a los hermanos. Sin embargo, cuando está parado y habla una frase tras otra, la carga interior permanece tan pesada como siempre. Aún después que ha transcurrido una hora, no hay sensación de alivio y finalmente debe irse tan pesadamente cargado como cuando vino. ¿Por qué? Es porque su hombre exterior no ha sido quebrantado. En vez de ser una ayuda, las facultades del alma se vuelven un obstáculo para el hombre interior. Sin embargo, una vez que el hombre exterior está quebrantado, la expresión ya no es más un problema. Uno entonces puede pensar en palabras apropiadas para expresar su sentimiento interior. Por medio de la liberación, la carga interior se alivia. Esta es la manera de ministrar la palabra de Dios a la iglesia. Por esto repetimos, el hombre exterior es el impedimento más grande para el ministerio de la palabra. Muchos tienen la noción errónea de que las personas inteligentes están más capacitadas para ser usadas. ¡Cuán equivocados están! No importa cuán inteligente usted sea, el hombre exterior nunca puede sustituir al hombre interior. Solamente después que el hombre exterior sea quebrantado, el interior puede hallar pensamiento adecuado y palabras apropiadas. La cáscara del hombre exterior debe ser destrozada por Dios. Cuanto más rota está, más dejará pasar la vida del espíritu. Mientras esta cáscara permanezca intacta, la carga en el espíritu no puede ser puesta en libertad, ni pueden la vida y el poder de Dios fluir de usted a la iglesia. Es mayormente a través del ministerio de la palabra que la vida y el poder de Dios son abastecidos. A menos que su hombre interior sea liberado, las almas solo pueden oír su voz. No pueden entrar en contacto con vida. Puede que usted tenga una palabra que dar, pero sus oyentes no la pueden captar y es porque usted no tiene medios de expresión. La dificultad es que la vida interior no puede fluir.
Hay un mensaje dentro suyo, pero no puede expresarlo. La obra de Dios está continuando adentro y sin embargo no puede ser manifestada a causa del obstáculo exterior. Dios no puede expresarse con libertad a través suyo. Número 3. Predicación del Evangelio. Hay un error de concepto común que es este. Las personas creen en el Evangelio porque han sido mentalmente convencidas de la corrección doctrinal o emocionalmente conmovidas por su apelación. En realidad, aquellos que responden al Evangelio por algunas de estas dos razones no duran mucho tiempo. El intelecto y la emoción necesitan ser alcanzados, pero estos solos no son suficientes. La mente puede alcanzar a la mente y la emoción a la emoción, pero en la salvación el Espíritu es el que actúa y éste escudriña mucho más profundo. El Espíritu Santo debe tocar al Espíritu. Solamente cuando el espíritu del predicador aflora y brilla, los pecadores caen y se entregan a Dios. Este es el espíritu necesario y correcto en la predicación del Evangelio. Un hombre que trabajaba en las minas, grandemente usado por Dios, escribió un libro llamado Visto y Oído, en el cual relata sus experiencias en la predicación del Evangelio. Fuimos profundamente tocados al leer este libro. Aunque era solo un hermano común, ni muy educado ni especialmente dotado, él se ofrecía totalmente al Señor y era poderosamente usado por él. Una cosa lo caracterizaba: era un hombre quebrantado, su espíritu era puro. Durante una reunión, mientras escuchaba una predicación, se sintió con tanta carga por las almas que pidió al predicador que le concediera permiso para hablar. Fue al púlpito, pero las palabras no acudían a su boca. Su hombre interior ardía de tal modo con pasión por las almas que derramaba un torrente de lágrimas. En total, logró pronunciar solo unas pocas oraciones incoherentes. Sin embargo, el Espíritu de Dios llenó aquel lugar de reunión. Las personas fueron convencidas de sus pecados y de su estado de perdición. Aquí había un joven que estaba quebrantado. Tenía pocas palabras, pero cuando su espíritu hallaba salida, la gente era poderosamente conmovida. Al leer su autobiografía, reconocimos que su espíritu estaba totalmente liberado. Fue el instrumento para salvar a muchos durante toda su vida. Esta es la forma de predicar el Evangelio. Cada vez que vea a alguien que no es salvo, usted siente que debe darle las buenas nuevas. Debe permitir que su espíritu sea liberado. Predicar el Evangelio es puramente un asunto de tener quebrantado el hombre exterior para que el hombre interior pueda fluir y tocar a los otros. Cuando su espíritu toca el espíritu de otro, es el Espíritu Santo de Dios vivificando ese espíritu que está en oscuridad para que pueda ser maravillosamente salvado. Sin embargo, si su espíritu está limitado por el hombre exterior, Dios no tiene salida en usted y el Evangelio está bloqueado. Es por esto que dirigimos tanta atención al tratamiento del hombre exterior. Si nos falta ese tratamiento, somos impotentes para ganar almas, aunque hayamos memorizado todas las doctrinas. La salvación viene cuando nuestro espíritu toca el espíritu del otro. Entonces esa alma no puede menos que postrarse a los pies de Dios. Oh amados, cuando nuestro espíritu sea verdaderamente liberado, las almas serán salvas. Cuando las personas se salvan, no es la voluntad de Dios que demoren en abandonar sus pecados, que esperen años antes de la consagración y que aún más tiempo antes de responder al llamado de servir realmente al Señor. Tan pronto como el alma cree, inmediatamente debería abandonar sus pecados, totalmente consagrarse al Señor y romper con el Dios de las riquezas. Su historia debería ser como aquellas registradas en los Evangelios y en los Hechos. Para restaurar el Evangelio a su gloria, el Señor debe tener un camino en las vidas de los mensajeros del Evangelio.
En estos años hemos sido totalmente convencidos que el Señor está obrando hacia la restitución. El Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino deben estar unidos. En los Evangelios, estos dos nunca estuvieron separados. Solo en años posteriores apareció la tendencia de enfatizar el Evangelio de la gracia e ignorar el Evangelio del reino. De este modo, los dos han sido separados. Pero el tiempo está maduro para que ellos sean unidos, para que las personas sean completamente salvadas, desechando todo y consagrándose totalmente al Señor. Inclinemos nuestras cabezas ante el Señor y reconozcamos que el Evangelio y los mensajeros deben ser recuperados. Para que el Evangelio entre a los hombres, debemos permitir que Dios se manifieste a través nuestro. Como la predicación efectiva del Evangelio requiere más poder, para tal fin los mensajeros del Evangelio deben ponerse a disposición del Señor. Debemos poner todo sobre el altar. Oremos así: Señor, pongo mi todo sobre el altar. Encuentra un camino a través de mí para que la iglesia pueda también hallar en mí un camino. No quisiera ser uno que te detenga y que detenga a la iglesia. El Señor Jesús nunca limitó a Dios en ningún sentido. Por casi 2000 años Dios ha estado obrando en la iglesia hacia el día en que la iglesia deje de limitarlo a Él. Como Cristo plenamente manifiesta a Dios, así será con la iglesia. Paso a paso, Dios está instruyendo y tratando a sus hijos. Una y otra vez sentimos su mano sobre nosotros. Así será hasta el día aquel cuando la iglesia sea en verdad la plena manifestación de Dios. Hoy volvámonos al Señor y confesémosle: Señor, estamos avergonzados, hemos demorado tu obra, hemos impedido tu vida, hemos bloqueado la extensión del Evangelio y hemos limitado tu poder. Individualmente, en nuestros corazones, encomendémonos a Él nuevamente, diciendo: Señor, pongo mi todo sobre el altar para que tú puedas obtener un camino en mí. Si esperamos que el Evangelio sea plenamente recuperado, debemos consagrarnos a Dios, como aquellos de la iglesia primitiva. Para que el Evangelio sea recuperado, la consagración debe ser recuperada. Ambos deben ser totales. Que Dios pueda hallar esa salida a través de nosotros.